capítulo 4, versículo 8, donde el apóstol Pablo, ya despidiéndose, sus últimas palabras registradas, donde él dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Pero Pablo nunca se creyó más que otro. Pablo dice: y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque tu misericordia está en nuestras vidas cada día. Te damos gracias porque nos has provisto el agua, el aire, el sol, los alimentos, nuestras familias, pero también esta familia de la fe tan hermosa. Gracias por este privilegio de compartir con otros de diferentes lugares, de diferentes contextos, pero que ha sido por tu voluntad que todos hoy estemos aquí. Ruego, Señor, que nos sigas guardando, protegiendo, dando de tu bendición, y que tal y como hemos estado hablando durante estos días, que nosotros pongamos nuestra mente, nuestra mirada en las cosas de arriba, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Que podamos, Señor Jesús, manifestar al mundo que realmente esperamos a Cristo. Porque desafortunadamente sabemos, oh Dios, que muchos hoy no viven de esta manera. Pero tu iglesia acá en Ebenezer queremos ser diferente. Queremos ser una iglesia que vive y que espera al que vive y reina por los siglos de los siglos. Glorifícate, Padre, que tu palabra haga el efecto en nuestras vidas. Y si que alguna persona aquí no conoce de Cristo, que tú pongas, de acuerdo a tu Espíritu Santo, Señor, el convencimiento para salvación, como lo sabes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sobre esta última parte, mis hermanos, donde el apóstol Pablo dice exactamente esta expresión allí en la Reina Valera: y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si yo preguntara en este momento cuántos aman su venida, posiblemente todos asientan con un gran amén o simplemente levantando las manos. Sin embargo, no basta con decirlo. La Biblia nos presenta características, oigan bien, determinantes e inseparables para considerar si realmente amamos su venida. Pablo dice: no solo a mí, sino también a los que aman su venida. De antemano, hermanos, tenemos que amar la venida del Señor. Tenemos que añorar que el Señor venga. Tenemos que decir, como dijo o se dice en Apocalipsis: sí, ven, Señor Jesús. Hermanos, en la medida que pasa el tiempo, observamos que la conducta y la vida, el estilo de muchos creyentes no corresponden con aquellos que verdaderamente están esperando a Cristo. Pareciera como que sí están esperando la venida, pero de otra cosa. La venida de alguien que le va a regalar tanto, la venida de alguien que, y quizás, hermanos, posiblemente se esté esperando la venida de muchas otras cosas, pero no la venida de Cristo. Y al final, lo más importante para nosotros es saber que Cristo viene. ¿Y sabe qué nos garantiza a nosotros que Cristo viene? El hecho de que haya venido la primera vez. Si usted no cree que Cristo vino la primera vez, mucho menos va a creer que viene por segunda ocasión. Y déjeme decirle algo. Jesucristo, que vino y murió, como lo enseñan las Escrituras en los Evangelios, que sufrió por nuestros pecados, que pagó el Padre en él, cargó en él los pecados de muchos. Ya cuando Él regrese, no va a venir en esa condición. Él va a venir como el Rey de Reyes
y Señor de señores. Él va a venir a buscar su pueblo y a poner el mundo, a darle un giro al mundo, creando cielos nuevos y tierra nueva. Yo sé que usted posiblemente sabe todo esto. Ahora yo pregunto, ¿cómo viven los que aman su venida? ¿Cómo verdaderamente viven? Las escrituras están llenas de ejemplos, consejos finales que da el Señor Jesucristo, los apóstoles, sobre cómo debe ser la conducta de los creyentes que esperan y aman al Señor. Pero yo quiero al menos considerar y que veamos en el día de hoy 3 y 3, en total 6. 3 cosas que no hace una persona que ama la venida del Señor y 3 cosas que sí hace quien espera verdaderamente a Cristo. En primer lugar, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículos 48 al 51. Jesús, después de hablar a sus discípulos ante la pregunta de qué cosas tienen que acontecer antes del fin, y Jesús da detalles de las cosas que va a pasar, guerras, rumores de guerras, falsos cristos, señales en los cielos, todo eso, siempre está la voz de alerta. Y no es solamente información de lo que va a pasar, sino que hay un propósito en todo esto. Pero, dice el versículo 48, si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor que tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En primer lugar, una persona, un creyente que espera a Cristo, que ama su venida, no ve como tardanza la venida del Señor. Observen cómo dice el texto: si dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Y seamos honestos, desde que usted nació hasta ahora, los años que tiene, ¿cuántas veces no le han dicho a usted que Cristo viene? ¿Cuántas veces usted ha escuchado esa palabra, que Jesús viene pronto? Y posiblemente usted diga, pero todavía no ha llegado. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuántas fechas se han puesto para decir que Jesús viene y no viene? Muchos se han desesperado en el camino y han hecho cálculos de la Biblia. Y aquí va con esto, y esto se conecta con esto, y esta guerra, y al final vino Jesucristo y no viene. ¿Qué pasó ahí? Fíjense que el mismo Señor, ante la posible tentación que el enemigo pueda poner o duda de su venida, una de las cosas que alguien pudiera decir, quizás también en este tiempo, en esta generación, el Señor tarda en venir. Oye, pero que no, si no vino en esta, oye, pero es que pasó un tsunami, es que no, ya esto es lo último, que no vino en aquella. Que no pase como una vez que vi un cartel de una iglesia por ahí, que tenían una campaña sobre la venida del Señor, y oigan cuál era el título: si no viene, lo vamos a ir a buscar. Oigan qué título le pusieron: si no viene, lo salimos a buscar. Yo no sé si usted lo vio alguna vez eso por ahí, pero eso es una barbaridad, hermanos. Por más chistoso que se vea eso es una barbaridad. Eso no corresponde a una persona que ama la venida de Cristo, porque la Biblia dice claramente que el día y la hora nadie lo sabe. De manera entonces que tenemos que decir y hacer como dijo Santiago: esperar con paciencia hasta la venida del Señor. Dios nos ha dejado en esta tierra con un propósito. Si no hubiese sido así, nos llevara inmediatamente, nos convertimos. Y por eso
usted debe de hacer aquello para lo cual Dios le ha dejado en la tierra. No vea como tardanza la venida del Señor. Mire lo que dice el mismo apóstol Pedro en el capítulo 13 de su segunda carta, hablando. Miren, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que usted quizá pueda entender un poco mejor. Voy a leer desde el versículo 1, segunda de Pedro, capítulo 3. Oigan bien, queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarle la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Y miren aquí ahora el versículo 3. Oigan bien, sobre todo quiero recordarles que los últimos días vendrán burladores, que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Versículo 4, dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Y miren aquí, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿No ha escuchado usted personas decir lo mismo? Desde que yo nací, a mí me tienen ese cuento, entre comillas, de que Jesucristo viene. Y todavía tú sigues creyendo ese chiste de que Jesucristo viene. Para mí no es un chiste, hermano. Yo creo que Jesucristo viene. Y el que ama su venida no la ve como tardanza. De hecho, en el versículo 9 de ese capítulo, él dice, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que usted y yo vemos como tardanza, al final es la misericordia de Dios. Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Dios no está limitado por el tiempo. Para Dios, 2000 años que vamos ahora después de Cristo, eso no es nada. Pero mucho que ha pasado para nosotros. ¿Cuántos inventos han surgido a lo largo de los siglos? Que usted puede contarlo y contarlo. Muchas de las cosas que estamos usando hoy día no existían en el tiempo de Jesucristo. Usted dice, pero ha pasado mucho tiempo. Así es. El Señor no retarda su promesa. Una persona que ama su venida no ve como tardanza, sino que espera pacientemente la venida del Señor y está siempre preparado para sea que vivamos o que muramos, que Él venga. Como quiera, vamos a estar con el Señor. Hermano, no se deje engañar del enemigo, porque verdaderamente el Señor viene pronto. Quiero asimismo leer en segunda ocasión Hebreos capítulo 10, 25. Yo sé que este es un texto que usted conoce. Hebreos 10, 25. Ya vimos que una persona que ama la venida del Señor no ve como tardanza su venida, sino que una extensión de su misericordia, una extensión de su gracia. ¿A quién no le gustaría que sus familiares vengan a Cristo? ¿A quién no le gustaría que sus vecinos vengan a Cristo? Si Dios no viene, quizás por su misericordia, para con esas personas que en el tiempo de Él, según su voluntad, habrán de venir. Pero mientras tanto, hermanos, otra razón u otra manera de ver que una persona verdaderamente ama la venida del Señor es cuando se mantiene fiel en cuanto a congregarse en su iglesia local. Hebreos 10, 25 dice, no dejando de ¿qué? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oigan bien, este versículo lo hemos citado mucho para hablar de congregarse, pero sin embargo, fíjense cómo esta parte final nos hace denotar claramente de que aquel día se acerca, y con más razón usted y yo tenemos que estar congregándonos. Debemos estar congregándonos, hermanos. La palabra de Dios dice claramente que su regreso será a la hora que menos podamos quizás pensar que venga. Qué bueno sería si el Señor nos encuentra fiel, congregándonos. Pero hay algo que quiero destacar acá con este texto. Porque lo que plantea el texto, el versículo, no es simplemente congregarse y ya. Porque si fuera así, entonces cualquier persona que fuera todos los domingos a una iglesia o no fallara en una iglesia merece la salvación. Aquí se está hablando, hermanos, de creyentes que se congregan, pero que al mismo tiempo son activos para ser de bendición y edificación a los demás. Porque no dice simplemente no dejando de congregarnos, congréguense, no dejando de congregarnos, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándoos. Ese congregar va de la mano con usted ser de bendición, de estímulo, de fortaleza, de ánimo, según el don y el talento que Dios le ha dado a los demás. Cada uno de nosotros tiene algo que dar para edificación de los demás. El problema es que, como dice el texto, algunos tienen por costumbre no congregarse. Un día voy, otro día no voy. Cuando me siento mal, me congrego. Cuando me siento bien, adiós, iglesia. El creyente que espera la venida del Señor asume el compromiso de congregarse fielmente en su iglesia local. Congregarse a la luz de las Escrituras no es una opción para el creyente. No es que, como dicen muchos por ahí, es que cada uno es un templo. Esa es una de las famosas excusas de las personas que todavía no se han convertido a Cristo. Cada uno es un templo. Yo puedo hacer una iglesia en mi casa. ¿Y cómo usted cumple entonces con lo que dice este versículo? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo usted cumple con lo que la Biblia establece de que debemos de participar de la comunión, lo que llaman Santa Cena? Hay muchos que han creado su propia iglesia y ellos mismos se celebran, ellos mismos. Hermanos, fuimos creados para vivir en comunidad. La iglesia de Dios es universal, eso sí, pero cada creyente debe estar en un cuerpo, una iglesia local, sirviendo para cumplir también con esto que enseñan las Escrituras. De manera que si usted deja de congregarse por otros asuntos que no sean delante de Dios justificable, entonces ya estamos mal delante del Señor. El texto está diciendo, como algunos tienen por costumbre. Hermanos, nuestro deseo es que usted no vea la falta de congregarse como algo normal. Órele al Señor, pídale al Señor que le ayude en todas las cosas, los obstáculos que usted pueda tener, pero no deje de congregarse. Porque llega un momento donde el enemigo nos hace pensar y decir, pero te va bien cuando tú no te congregas. A veces el pragmatismo ha llegado a un punto en la vida de algunos creyentes que convierten en doctrina falsas emociones. Como ustedes han visto personas, como ha pasado en el mundo también, que han dicho lo siguiente, inclusive, cuando yo no era cristiano, mira, a mí me llovían los trabajos, me llamaban a cada rato y me decían, mira, y conseguía por aquí, conseguía por lo otro, pero después que me convertí, ay Dios mío, qué brega me ha dado conseguir un trabajo, qué brega me ha dado esto. Y el enemigo susurrando ahí, míralo ahí, seguir a Cristo cuesta.
Pero al final, ¿de qué le vale al hombre alcanzar todo el mundo y perder su alma? Porque el enemigo eso es lo que quiere. El enemigo, si por eso fuera, el enemigo va a buscar todas las alternativas para que usted vea que la vida en el mundo es mejor cuando las escrituras enseñan todo lo contrario. Aún así, hermanos, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. ¿Es usted capaz de decirle a una persona que le va a dar un empleo: no, yo tengo unos principios bíblicos, yo no puedo hablar mentira? Ah, no, pues usted no viene a este trabajo. Me disculpa, por aquí hay que hablar su mentirita. Y aquí cada vez que me llaman a mi despacho, usted tiene que decir que yo no estoy aquí. Me disculpa, pero así no. ¿Usted está dispuesto a correr ese riesgo? El que ama la venida del Señor no se aferra a estas cosas. Y Dios puede abrir puertas donde no la hay. Pero usted está llamado a serle fiel al Señor. Usted no está llamada o llamado a vivir en pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Una persona que ama la venida del Señor, en primer lugar, no ve como tardanza su venida, sino como una extensión de su gracia y misericordia. No deja de congregarse como algunos tienen como costumbre, cuanto más cuando ve que aquel día se acerca. En tercer lugar, y aquí vamos a Lucas capítulo 21, 34. Estamos tomando precisamente estos textos, pasajes donde Jesucristo hablaba de su venida y destacaba la cualidad o la característica de aquellos que deben de esperarlo o que aman su venida. Aquí vemos otro aspecto que por regla natural debemos también nosotros tomarlo muy en serio. Mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de qué, de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Jesús, hablando de su venida, le dice: miren, esto es, presten atención, que sus corazones no se carguen de glotonería. Usted sabe lo que es la glotonería. Yo no recuerdo, o al menos pocas veces he escuchado mensajes, prédicas que hablen de la glotonería. Se habla de muchas cosas, pero pocos mensajes yo he visto que hablan de la glotonería como un pecado. Ay, que a mí me gusta comer mucho. ¿Quién dice que comer es malo? ¿Quién dice que comer en abundancia es malo? Pero miren, hermanos, pensemos bien. La glotonería, eso excesivo, eso es pecado. Dice: ¿qué pasó aquí? Porque a mí me gusta, mira, hacer ese selfie con esa montaña rusa ahí y que todo el mundo vea que yo como. La comida une a la gente, ¿usted sabía eso? Porque hay gente que, hay dos cosas que unen las reuniones familiares: el wifi y la comida. Van a una casa y lo primero que observan es si hay wifi. Si no hay, esta casa está aburrida. Pero también la comida. Y hermanos, en esto también debemos ser cuidadosos. Por muchas razones nos enfermamos y no sabemos por qué. Aquí hay nutricionistas entre nosotros, personas que saben qué cantidad de carbohidratos, qué cantidad de proteína, qué cantidad. Cuando usted pasa los niveles de eso, después no diga: ¿y por qué le va mal en la vida? ¿Por qué tengo este dolor aquí? Lo que pasa es que nadie está preparado, como dice por ahí, para esta conversación. Si una persona nutricionista nos presenta a nosotros los valores, qué cosas debemos consumir en el día, decimos: no, es que eso es una dieta para mí. Yo lleno eso, mira, hasta que me siento harto. Cuidado, hermano, porque posiblemente estemos cayendo en la glotonería y ni cuenta nos damos. Nos enfermamos y luego le pedimos al Señor: sánanos. Que Dios nos ayude a ser equilibrado y a vivir esta vida en todos los niveles, sobria, justa y piadosamente. La sobriedad también incluye eso. El dominio propio también incluye eso. Pero nunca se llega ahí de la noche a la mañana
Eso es un proceso. Entonces tengamos cuenta con eso. Aquí habla de que no se carga de glotonería y dice más, y embriaguez. ¿Por qué es interesante esto aquí? Porque hay creyentes que tienen un dilema en este tema. No, lo que pasa es que la Biblia no dice que no bebas, sino que no te embriague. Sin embargo, siempre estamos como el que está en la línea ahí, que la línea divisora dice que no puede pasar, pero estamos entre la línea y la piso y la suelto. Cuidado, hermano, si usted no entiende lo que es embriaguez. Porque hay personas que piensan que embriaguez es una persona que anda por la calle diciendo cosas, hablando y diciendo y hablando cosas y luego, no, yo no soy como el otro, que cuando el otro yo soy una persona comedida, tomo un poco y caemos en el mismo engaño. La embriaguez, como quiera que se pinte, con escándalo o sin escándalo, es embriaguez. Y la Biblia manda con mucho cuidado al creyente de cuidarse de estas cosas, de estar en esos extremos. Recuerden que la glotonería y la embriaguez aquí van de la mano. Ese exceso. No, es que estamos en un hotel y aquí no estamos en un culto. Silban. Hermanos, cuidado. La Biblia dice, no dado al vino. Y a veces tomamos eso solamente como un requisito para los obispos y diáconos. El creyente en general tiene que cuidarse con esto. Y aún más, dice aquí, que no se carga de los afanes de esta vida. Posiblemente este sea uno de los puntos o partes acá de este versículo que nos esté afectando a muchos creyentes. El tema de cargarse con los afanes de esta vida. ¿Qué hago allí? ¿Qué voy allí? ¿Qué hago lo otro? ¿Qué? Y muchas veces hay tiempo para otras cosas y no tiempo para las cosas del Señor. Una persona que espera la venida del Señor tiene que cuidarse de esto, porque el enemigo siempre va a estar buscando que nosotros estemos ocupados en todo menos en las cosas del Señor. Sabemos que hay trabajo, sabemos que la carestía de la vida, sabemos que hay tantas cosas que nos roban el tiempo, pero créame, hay que sacar el tiempo del Señor. El Señor es que nos da las cosas que usted y yo tenemos, pero entonces no estamos dispuestos a sacrificar de nuestro tiempo para el Señor. Así encontramos casos de creyentes, como han dicho algunos, yo tengo meses que no oro. Yo tengo tiempo que no leo la Biblia, y predicar ni se diga. ¿Sabe por qué? Porque posiblemente esté cargado de los afanes de esta vida. Y tenemos una agenda tan cerrada donde Cristo no cabe. Donde Cristo, entonces, esta característica no es de aquel que espera y ama la venida del Señor. Al contrario, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo y no cargado de los afanes de esta vida. En esto, hermanos, tenemos que pedirle al Señor ayuda y tenemos que pedirle sabiduría para administrar el tiempo. Que el tiempo no me da, tiene que dar. Para Cristo tiene que dar, porque no puede ser posible que yo dure 3 horas viendo una película y yo no pueda sacar 10 o 15 minutos para Cristo. ¿Cómo es que el tiempo no da? Es que usted o posiblemente estemos cambiando el orden de prioridad. Primero yo y después Cristo. Pero cuando Cristo es primero, las demás cosas, si da tiempo, la hago. Así es que debe ser. Pero el problema es que se han invertido los valores aquí. Cuando estamos cargados de los afanes de esta vida, posiblemente las cosas que debemos de hacer, en las cosas que debemos de ocuparnos, no le estemos haciendo. Haga un cálculo de qué tiempo usted le invierte a cada cosa, lo que más le gusta, lo que más le apasiona, y el tiempo que usted le dedica a Dios, y se dará cuenta de lo que estamos diciendo. Entonces, hay 3 cosas, según lo que hemos visto hasta ahora, no hace una persona que ama la venida del Señor. No ve como tardanza su venida, no deja de congregarse,
Y aquí, junto con lo que acabamos de leer, no se carga de los afanes de la vida. Ahora sí vamos a ver tres cosas que sí hace el que espera en Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Hay dos versículos muy parecidos, pero que apuntan a lo mismo. Primera de Juan 3:3, usted lo conoce bien. Dice el texto: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Voy a leer otro parecido, segunda de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. En paz. Ambos pasajes apuntan a una vida apartada del pecado, a una vida, como dice allí, pura, manteniéndose puro en Cristo Jesús. ¿A quién le gustaría que cuando el Señor venga lo encuentre haciendo cosas indebidas? ¿A quién le gustaría que cuando Cristo venga usted esté enemigo de un hermano o de una hermana? Como una vez en una familia que falleció el más joven de la casa, hacía muchas cosas que no eran correctas, falleció de una manera terrible, y las hermanas de ese joven lloraban inconsolablemente. ¿Sabe por qué? Porque se fueron enemigas de su hermano. Y dice: ay, yo no le pude, ay, yo nunca lo perdoné, ay, yo nunca. Y esas eran las cosas que decían. Y yo pongo eso como contraste muchas veces, hermanos, en tantas cosas que nosotros dejamos acumular con el tiempo en nuestras vidas. Y yo pregunto, si el Señor viene ahora mismo, ¿usted levantaría la cabeza o estaría avergonzado? Como dice el mismo Juan, no nos alejemos de Él avergonzado. Hay que mantenerse puro, hermano. Cuidado con lo que ve en nuestros ojos. Cuidado con las cosas que estamos escuchando. Cuidado las amistades o las cosas que decimos. Un creyente que no sabe el día y la hora y que está preparado para la venida del Señor, desde antemano debe de apartarse del pecado. De antemano debe de buscar la manera de todo aquella cosa que le contamina, apartarse inmediatamente de eso. Como dice Pedro, ser hallado por Él sin mancha e irreprensible, sin nada que cola que le pisen, como decimos por ahí. Es difícil, pero no es imposible. Si tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, pidámosle al Señor cada día: Señor, ayúdame a apartarme de esto. Señor, ayúdame a mantenerme sin mancha, que si tengo enemigos, que pueda yo perdonarle o pedirle perdón. Que si tengo cosas pendientes, que si tengo cosas de las cuales tengo que apartarme, que lo pueda hacer ahora. Y como resultado, estar en paz con Dios y estar en paz con los demás. Qué bueno sería eso, estar en paz. Una vida de pecado, hermanos, no glorifica a Dios y no corresponde ni siquiera con aquellos que aman su venida. Mantenerse puro es algo constante. No es algo de hoy, que hoy vencí y mañana no. Cada día pedirle al Señor que nos ayude a vencer los ataques del enemigo. Mantenernos puros al Señor, como es lo que Dios espera. ¿Ustedes han visto cómo presenta la Biblia a la iglesia? Como una virgen pura, sin mancha. Así quiere Dios que nosotros le esperemos. Pero nunca vamos a lograr eso si vivimos complacidos con el pecado. Si nos encanta las cosas que hacen otros, porque no las hacemos nosotros, pero nos complacemos con lo que la hacen, entonces al final estamos en lo mismo.
Eso como quien dice, yo no cuento chisme de nadie, pero me gusta que me cuenten todo. Al final es tan pecaminoso quien cuenta el chisme como quien le gusta que le cuenten todo. Estamos lo mismo. Apartarse del pecado. La Biblia le llama pecado a muchas cosas. La lista es innumerable. Pero que Dios nos ayude y que nos guarde de que cuando Él venga estemos sin mancha y seamos irreprensibles delante de Él. Lo otro es que sí hace Lucas capítulo 21, 36. Se aparta del pecado, por aquí dice algo más. Y eso sí usted lo conoce muy bien. Velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bienaventurado sería aquel que Dios lo encuentre orando. En todo tiempo orando. Es una pena decirlo y repetirlo constantemente, que muchas iglesias hayan tenido que cambiar días porque los cultos, famosos cultos de oración que se daban en muchas iglesias, se han tenido que cambiar porque la gente no quiere orar. La gente no quiere orar. La gente quiere escuchar cosas buenas, frescas, lindas, hermosas, pero pasar tiempo orándole al Señor, eso es de verdaderos creyentes. Ya los creyentes, mujeres y hombres de oración en esta sociedad brillan por su ausencia. Que Dios levante una generación de hombres y mujeres que oren a tiempo y fuera de tiempo. Personas que cuando ya alguien llega a tu casa con un problema, en vez de tú decirle cuánto es, yo te resuelvo, vamos a orar al Dios que todo lo puede. Porque ya el materialismo ha dañado muchas cosas en la vida de algunos creyentes, donde pensamos que todo se resuelve con el dinero, que todo se resuelve con influencia, que todo se resuelve con cuña. Hermanos, la gran cuña y la mejor cuña es Dios. Él es que abre puertas donde nadie la va a abrir nunca. Usted tiene que estar orando todo el tiempo al Señor, orando a Cristo Jesús, esperándolo. Y una de las cosas que Jesús le enseñó a sus discípulos en la oración, ¿sabe cuál fue? Una de las expresiones: venga tu reino, hágase tu voluntad, los cielos y la tierra. Finalmente, mis amados, lo último, pero no menos importante de todo lo que hemos hablado, y que lo destacamos hace unos días, está en Mateo 24, versículo 14. Mire lo que dice este versículo, Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quiénes son los que predican? ¿Cómo creerán? ¿Cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Uno de los requisitos fundamentales para el retorno de Cristo, entre todas las señales que vimos la otra vez, está el predicar el evangelio. Pero el evangelio, hermanos, debe ser predicado por aquellos que aman su venida. Una muestra de que alguien no ama su venida es cuando no predica la palabra. Es cuando no está dispuesto a hablarle. ¿Cuántas oportunidades Dios nos da en esta vida para hablarle a una persona, a un vecino? Yo le doy gracias a Dios, porque cada vez que he tenido la oportunidad de hablarle a una persona, le hablo de Cristo. Usted no sabe si es la última vez que ve a esa persona. Allá en el centro, por lo menos 2 veces al mes, tenemos ya un buen tiempo en esto, salimos a visitar una de las casas de los que pertenecen al centro de ella.
y le predicamos al que está en el centro y a la familia. Tenemos ya varios años en esto, predicándole a cada familia. Y gracias a Dios han tomado decisiones personas, pero la palabra ha sido sembrada y no vuelve vacía. Ahora yo pregunto, mi amado, hermano, ¿hace qué tiempo usted no le predica la palabra a una persona? No le habla de Cristo. Todo lo que está pasando en este mundo debe de motivarnos y llevarnos a la urgencia para predicar la palabra. No podemos ver el predicar como algo que eso es para los que saben de Biblia, eso es para los que tienen ese espíritu que cuando habla la gente tiemblan. No, hermanos, el predicar el evangelio es para todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Y usted tiene que predicar porque Cristo estableció que todo el mundo, dice, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Usted quiere que Jesús venga? Predique. ¿Usted quiere que Jesús venga? Predique la palabra. Pero mientras usted esté diciendo que ama su venida y no predica, eso no corresponde a una persona que ama la venida del Señor. Porque si usted ama la venida del Señor, usted quiere que las personas, cuando venga Cristo, según su voluntad, por lo menos ya usted le haya predicado. Y qué bueno si esa persona que usted le predica viene a Cristo. Qué bendición sería que usted le predique a alguien y venga a Cristo. Recuerde lo que siempre hemos enseñado acá. Usted le puede predicar a una persona ahora. Eso no quiere decir que esa persona va a tomar decisión por Cristo en el momento. Pero la palabra ha sido sembrada. Y el mismo Pablo dijo claramente: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Hay veces que personas después de años y tiempo que usted le predicó y nunca tomaron decisión por Cristo, pero después dicen: yo me voy a convertir. Yo recuerdo una vez que me dijo tal hermana, tal hermano, tal cosa, y es la verdad, porque mira lo que está pasando en este mundo. Yo me voy a convertir. ¿Sabe quién lo hace? Jesucristo. Cuando Dios convence a una persona, no hay nada que se oponga a venir a Cristo. No hay nada que pueda interferir en eso, porque el que es de Dios, a Dios viene. Ahora bien, no nos toca a nosotros eso. Nos toca predicar y que el Señor haga su voluntad. Y yo sé que muchas de las personas que están aquí entre nosotros han escuchado el evangelio en otras ocasiones, por otras personas, en otras iglesias, en otros lugares. Pero déjame decirte algo. Las estadísticas indican de que hay ya pocos lugares, etnias, que todavía no le ha llegado el evangelio. Hay pocos lugares ya. Y cuando el evangelio llegue a esos lugares ya que nunca había llegado y esté ahí, cualquier cosa puede pasar. Ahora, queremos decirle a usted que no conoce de Cristo, que se le ha predicado, requete predicado, como decimos, y no viene a Cristo. Quiero decirle que llegará un tiempo donde ya esto que estamos haciendo desde este púlpito se va a acabar. Y las personas van a querer buscar a los cristianos para que le prediquen. Y nosotros creemos, por eso es que creemos claramente, que cuando Dios se lleve a su iglesia y empiece ese famoso periodo de la gran tribulación, ahí sí hay que aceptar. El que lo acepta tiene que ser de corazón, a precio de sangre. Entonces, aproveche la gracia que Dios le da de tener personas que le predican. Haga un cálculo de su tiempo hasta ahora. ¿Cuántas campañas usted veía en su comunidad? ¿Cuántos cristianos usted veía que le predicaban y que visitaban? Hay muchas cosas que se han ido quitando, que se han ido perdiendo, y seguirán más, porque todo eso corresponde a que la venida del Señor está cerca. Todo eso es un reflejo de que el regreso del Señor Jesucristo es inminente. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Que hay muchos cristianos que grandes cristianos que se apartan
Y mire que por eso que yo no me convierto. No, no es que por eso que yo no me convierto, porque la misma Biblia dice que habrá una gran apostasía, que habrán personas que predican la palabra y se van a apartar del evangelio. Y eso también va a generar confusión en la gente. Pero no es a una persona que usted le va a creer, no es al pastor, no es a la vecina del frente, que aunque esté hablando mal o esté haciendo cosas indebidas, es a Cristo que usted tiene que entregarle su vida. Porque al final todos estamos acá y lo único que nos distingue es el Espíritu Santo. La gran diferencia. Pero todos delante de Dios, pecadores, destituidos de la gracia de Dios, merecedores del castigo. Pero si Dios nos tiene aquí a nosotros, es porque tuvo misericordia de nosotros. Y eso es lo que queremos transmitirle a usted en el día de hoy. Venga a Cristo antes de que se haga tarde. Aproveche que el evangelio se le está predicando otra vez, porque llegará un tiempo que ya no será así. Si usted ama la venida del Señor, con esto quiero concluir. No vea como tardanza su venida. Si usted ama la venida del Señor, no se cargue de los afanes de esta vida. No deje de congregarse. Si usted ama la venida del Señor, manténgase puro, orando en todo tiempo y predicando el evangelio. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor amado, gracias te damos. Gracias, Padre, porque en el tiempo que así quisiste, nos llamaste. Y hoy podemos decir como Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tu palabra